Nuestro sistema legal establece una relación de género y especie, entre los bienes y las cosas, siendo el primero el género y el segundo la especie. El artículo 15 del nuevo Código Unificado refiere a la titularidad de los derechos individuales de las personas sobre los bienes que conforman su patrimonio. Y como tal comprende, al derecho subjetivo sobre el bien individualmente disponible por su titular. Se trata del patrimonio como atributo de la persona, los bienes que lo integran, y los derechos reales o creditorios. Los bienes son definidos como todos aquellos objetos materiales e inmateriales susceptibles de tener un valor o utilidad. Y en el concepto de bienes quedan incluidos tanto las cosas como los derechos. Es importante señalar que las disposiciones referentes a las cosas son aplicables también a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Desde un punto de vista económico, los objetos pueden tener o no valor patrimonial. Y si tienen valor económico patrimonial, pueden entrar en el comercio y tener un precio. Desde un punto de vista material, cosa es todo lo que existe, no solo los objetos que pueden ser propiedad del hombre, sino también todo lo que en la naturaleza escapa a una apropiación exclusiva, como pueden ser el mar, el sol, el aire, las nubes, etc. Y como tal, puede clasificarse en varias categorías. Pasemos a las categorías que distingue la ley. Cosas muebles son aquellas cosas que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa, que a su vez, pueden subclasificarse en semovientes, si se desplazan por sí mismas, o cosas que se trasladan por una fuerza externa, la que puede ser una fuerza artificial, como es el caso de los automóviles o de un barco, o por la fuerza externa del hombre, por ejemplo el caso de un libro o una silla. Por su lado, las cosas inmuebles son aquellas cosas que se encuentran fijas en un lugar determinado con carácter permanente, y se subdividen en inmuebles por su naturaleza como son el suelo y las cosas incorporadas a él, de manera orgánica, tales como las rocas, los árboles, los ríos y las cosas que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre, por ejemplo las minas o los restos fósiles. También pueden ser inmuebles por accesión, es decir, aquellas cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con carácter perdurable, como puede ser el caso de los ladrillos de una casa. En este supuesto, las cosas muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario. No se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario como pueden ser las herramientas de labranza de un campo. Son cosas divisibles las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes, como a la cosa misma. Ejemplos de cosas divisibles son la tierra, los granos o el dinero. Debe tenerse en cuenta que serán cosas indivisibles, si al ser divididas, su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento. En este sentido, nótese que una cosa que es divisible físicamente, debe ser considerada indivisible si la división perjudica económicamente su valor, como puede ser el caso de una piedra preciosa, que al ser dividida disminuye considerablemente su precio de venta. Por su parte, son cosas indivisibles aquellas, que si son divididas materialmente, se destruyen o pierden su carácter, siendo el caso típico el de un libro, o el de un animal, pues al ser divididos materialmente se destruye su naturaleza o su entidad distintiva. Son cosas principales las que pueden existir por sí mismas, es decir, las que para existir no requieren de la existencia de otra cosa, porque tienen existencia propia. Por su parte son cosas accesorias, aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas y se encuentran sometidas en su régimen jurídico, al de la cosa principal, excepto disposición legal en contrario. Las cosas accesorias no tienen existencia propia, por tanto, para existir dependen de la existencia de otra cosa, y en este sentido en derecho, lo accesorio seguirá siempre la suerte de lo principal, vale decir, las llaves de un auto, los adornos de un vestido o el marco de un cuadro, son claros ejemplos de cosas accesorias. Se debe tener en cuenta que si las cosas muebles se adhieren entre sí para formar un todo sin que sea posible distinguir la accesoria de la principal, es principal la de mayor valor. Si son del mismo valor no hay cosa principal ni accesoria. Son cosas consumibles, aquellas cosas cuya existencia termina con el primer uso, como puede ser el caso del dinero, del vino, del maíz,
y en general de todas las bebidas y los alimentos, pues no pueden ser usados sin ser consumidos. Por el contrario, son cosas no consumibles, aquellas cosas que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de un tiempo, por ejemplo la ropa, los muebles del hogar o los libros. Son cosas fungibles aquellas cosas en que todo individuo de la especie es equivalente a otro individuo de la misma especie, y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y en igual cantidad. El más claro ejemplo de cosas fungibles es el dinero o los granos. Por el contrario, son cosas no fungibles, aquellas que no pueden sustituirse las unas por las otras, porque están dotadas de características propias, que impiden que puedan ser reemplazadas por otras. Por ejemplo, ¿cómo podríamos reemplazar la Gioconda de Leonardo da Vinci si fuera destruida? Esta distinción se refiere a aquellos bienes que necesitan registrarse en un determinado registro estatal y público. En principio todos los bienes inmuebles y algunos muebles deben registrarse. Asimismo, la registración abarca también a los derechos como puede ser la propiedad sobre determinados bienes inmateriales y que para su correcta protección, por su valor económico, son incorporados a un registro, como pueden ser los registros de la propiedad intelectual, el de marcas y señales, para el ganado, o el de marcas de comercio e industria entre otros. Los frutos son los objetos que un bien produce, de modo renovable, sin que se altere o disminuya su sustancia, mientras que los productos son los objetos no renovables que separados o sacados de la cosa alteran o disminuyen su sustancia. Entre los ejemplos usuales de frutos encontramos las cosechas, las frutas o la cría de animales. A su vez los frutos pueden clasificarse en frutos naturales, esto es las producciones espontáneas de la naturaleza, por ejemplo las frutas de las plantas o los árboles. Frutos industriales, aquellos que se producen por la industria del hombre o la cultura de la tierra, por ejemplo los electrodomésticos o los producidos con el auxilio del cultivo y del trabajo del hombre, como las legumbres, los cereales y las uvas. Frutos civiles, estos son las rentas que una cosa produce, por ejemplo los intereses de un plazo fijo, el salario o remuneraciones percibidos. En lo que respecta a los productos, los ejemplos típicos son los minerales o metales extraídos de una mina, destacando que los productos son las producciones orgánicas o inorgánicas de una cosa, y forman un todo con ella, que no se reproducen y que disminuyen a lo largo del tiempo la substancia de la cosa. Jambías enseñaba que los frutos son cosas nuevas, diversas de la cosa existente que los genera, mientras que los productos, si se atiende a su naturaleza, se identifican con la cosa de la cual son separados. Solo económicamente la cosa y sus productos son entes diversos, pues la cosa, mina, cantera o yacimiento, permanece en estado sin aprovechamiento, mientras que los productos, minerales, piedras o petróleo, son la misma cosa, en estado útil para el hombre. El régimen de propiedad de los frutos y productos es el de la cosa principal, mientras no sean separados de ella. Pero la propiedad también subsiste luego de la separación y hasta tanto resulte objeto de un negocio jurídico. La percepción de los frutos hace adquirir la propiedad de ellos. La ley considera bienes fuera del comercio aquellos cuya transmisión está expresamente prohibida, sea por la ley, sea por actos jurídicos, cuando el mismo código permite tales prohibiciones. Así entonces son inenajenables los bienes del dominio público y en cuanto a los bienes de los particulares, pueden establecerse cláusulas de no enajenar pero con ciertos límites establecidos por la ley. Ese dispositivo establece que en los actos a título oneroso es nula la cláusula de no transmitir a persona alguna, o indeterminada, el dominio de una cosa determinada o de no constituir sobre ella otros derechos reales. Estas cláusulas, por el contrario, son válidas si se refieren a persona o personas determinadas. Y en los actos a título gratuito todas las cláusulas señaladas en el primer párrafo son válidas si su plazo no excede de 10 años. Otra limitación la encontramos en relación a las limitaciones convencionales a la división del condominio. En este sentido la ley autoriza la cláusula de indivisión, pero limitada al término de 10 años. Como referíamos al comienzo de este apunte, los derechos también son objeto de las relaciones jurídicas y en el concepto de bienes quedan incluidos tanto las cosas como los derechos. En consecuencia, la inenajenabilidad puede referirse también a derechos. Así, el derecho del locatario puede resultar no transmisible,
pues es legítima la cláusula por la cual esa calidad no pueda cederse, tanto como la que subordina esa cesión a la conformidad del propietario locador. Del mismo modo, a veces la ley prohíbe la transmisión de ciertos derechos en orden a la protección de las personas. Verbigracia, no pueden cederse el derecho a los alimentos futuros, el derecho real de habitación o los derechos inherentes a la persona humana, en tanto conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. La ley, al tratar el tema de los bienes con relación a las personas, distingue entre bienes del dominio público del Estado, bienes del dominio privado del Estado y bienes de los particulares. Son bienes de dominio público aquellas cosas muebles o inmuebles que, siendo propiedad del Estado en cualquiera de sus formas, están destinados a satisfacer una finalidad de utilidad pública y librados al uso general y gratuito. Como tales son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Los particulares tienen el uso y goce de los mismos de conformidad con las leyes que reglamenten su ejercicio. Y se encuentran regidos por el derecho público y el derecho administrativo. Por su parte, son bienes de dominio privado del Estado o de los particulares aquellos que se refieren a derechos de propiedad, dominio, sobre las cosas que se encuentran alcanzados por el derecho privado.